Las olas de la semana, un programa de Pijama Surf con los temas que nos tocó navegar juntos estos últimos días. En los surcos del oro amarillo, supe lo que era el trabajo de morrillo. Varias carreteras del país se convirtieron en escenario de protestas encabezadas por agricultores que exigen un mejor precio por el maíz blanco. Durante varios días, los productores han bloqueado casetas y tramos carreteros en distintos estados para reclamar lo que consideran un precio justo para su cosecha. El conflicto comenzó el lunes 27 de octubre cuando representantes del sector agrícola acudieron a la Secretaría de Gobernación para participar en una mesa de diálogo con autoridades federales. Su principal demanda es establecer un precio de garantía de 7,200 pesos por tonelada de maíz. Actualmente, ese precio es de apenas 3,129 pesos. Una diferencia que, según los productores, vuelve insostenible su actividad ante los altos costos de producción. Durante la reunión, el gobierno de México ofreció un incremento a 6,500 pesos por tonelada. Sin embargo, al no alcanzarse un acuerdo, los bloqueos se intensificaron al día siguiente. Se estima que los manifestantes tomaron al menos 13 casetas y cerraron alrededor de 12 tramos carreteros en distintos puntos del país, dejando a su paso a varios camiones de pasajeros varados por más de 20 horas. Sin embargo, tras varias horas de negociación con el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Verdegué, y el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, se logró un acuerdo parcial con agricultores de Michoacán, Jalisco y Guanajuato, quienes aceptaron recibir un apoyo directo de 950 pesos por tonelada, además de dejar abierta la posibilidad de seguir negociando el precio de garantía. Por ahora, los productores recibirán ese apoyo adicional sin importar el precio final al que vendan su maíz. No obstante, el conflicto sigue abierto. Agricultores de estados como Sinaloa rechazaron el acuerdo y mantienen los bloqueos carreteros por cuarto día consecutivo en señal de inconformidad. En los últimos días, un objeto extraño se acerca a la Tierra. No viene de nuestro sistema solar, ni siquiera de nuestra historia. Se llama 3I Diagonal Atlas, y los astrónomos aseguran que tiene más de 7,000 millones de años. Pero mientras los telescopios observan, las teorías conspirativas ya orbitan. Algunos dicen que no es un cometa, sino una sonda antigua, una especie de mensaje perdido de otra civilización. Otros creen que su trayectoria tan precisa, tan silenciosa, no puede ser natural. Y es que se mueve a más de 200,000 kilómetros por hora, casi como si alguien lo guiara. El Hubble detectó una cola de polvo, sí, pero también un núcleo demasiado estable, demasiado perfecto. Ahí entra Avi Loeb, un astrofísico que ya había dicho que el Oumuamua podría tener un origen artificial. Esta vez, Loeb no asegura nada, pero señala algo curioso. La inclinación del 3I Diagonal Atlas, apenas de 4.89 grados respecto al plano de la Tierra, es algo poco común. ¿Una casualidad cósmica o una pista? Mientras tanto, en redes abundan las versiones, que la NASA lo oculta o que su trayectoria se alinea con la señal del WOW de 1977. Nada comprobado, claro, pero es irresistible para la imaginación. Por ahora, solo sabemos que el 3I Diagonal Atlas sigue su camino, dejando una estela de polvo y de preguntas también. Porque al final, en el universo, lo imposible sigue siendo solo una cuestión de perspectiva. He pasado más de medio siglo de mi vida mirando el mundo por una ventanilla que apenas mide unos escasos centímetros cuadrados. El pasado 25 de octubre, la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide recibió el Premio Princesa de Asturias en la categoría de artes. En su discurso, la artista de la lente reivindicó la diversidad cultural de México, particularmente la que vive aún en el llamado México profundo, el de las comunidades originarias que por más de 2 siglos han resistido a los proyectos de homogeneización del Estado mexicano. Si al ver mis fotos la gente dice, ¿esto es México?, yo contesto, no, esto es Graciela Iturbide, pero no me siento dueña de mis imágenes, ni temo que las utilicen y hasta las manipulen. Algunas de mis imágenes ya forman parte del imaginario mexicano. Para mí no es un logro ni un riesgo. Es tan solo un reflejo de México, de lo que veo en mi país, dijo la fotógrafa en una parte de su discurso de recepción del galardón.
En este sentido, entre las muchas imágenes que Iturbide ha capturado a lo largo de su trayectoria, destacan, y particularmente en esta época, sus fotografías sobre las muchas formas que existen en México de conmemorar el Día de los Fieles Difuntos y con ello recordar a quienes ya partieron. Desde los años 70, la mirada de Iturbide ha recorrido pueblos, procesiones y rituales mexicanos y rituales que revelan la relación singular que este país mantiene con el duelo, la fe y la celebración. Entre sus fotografías se encuentran procesiones con calaveras de cartón, niños disfrazados de la muerte y altares donde el gozo y el dolor conviven. Algunas de sus tomas más elocuentes fueron capturadas en las inmediaciones del emblemático santuario de Chalma en 1986. Y si bien Iturbide no tiene una serie dedicada explícitamente al Día de Muertos, la temática aparece una y otra vez en su trabajo. La fotógrafa ha tejido un archivo visual que capta esa manera tan mexicana de convivir con la muerte. Con todo, vale la pena poner atención a la manera en que Iturbide entiende y ejerce la fotografía, con un profundo respeto frente a aquello que mira, en el sentido más literal que tiene esta palabra. Dijo Iturbide: la fotografía juega con una ambigüedad, revela un fragmento de realidad que yo procuro volver a velar, con el objeto de no dilapidar el misterio que recoge. Por más que el espectador a veces lo dude, debo precisar que nunca he construido ninguna imagen. Todas han sido el fruto del azar o el resultado de un encuentro. Esta semana recordamos a La Castañeda, el hospital psiquiátrico que funcionó entre 1910 y 1968 y que hoy sigue siendo un símbolo de los abusos cometidos en nombre de la ciencia y el progreso. Fue en 1910 que, para celebrar el aniversario de la independencia, Porfirio Díaz inauguró el Manicomio General de La Castañeda. Su construcción fue presentada como un emblema del México moderno. Sin embargo, con el paso del tiempo, el hospital dejó de ser un espacio de atención médica para convertirse en un sitio de exclusión. Además de internar a personas con enfermedades mentales, se recluían a mujeres consideradas inmorales, a indigentes, alcohólicos, prostitutas o simplemente a quienes desafiaban las normas sociales. Conceptos como histeria femenina o locura moral servían para justificar castigos que se aplicaban bajo el disfraz de tratamientos como baños helados, electroshocks, aislamiento prolongado y un control total sobre los cuerpos. La escritora Cristina Rivera Garza publicó La Castañeda, narrativas dolientes desde el Manicomio General, luego de revisar los archivos del hospital y concluyó que este fue el espejo de un país que usó el discurso científico para justificar la exclusión de todo aquello que no entendía o temía. En 1968, el mismo año en que México se mostraba ante el mundo con los Juegos Olímpicos, La Castañeda fue clausurada y demolida. Sus pacientes fueron trasladados a otros hospitales y en su lugar se construyó la unidad habitacional Lomas de Plateros. Más de medio siglo después, el nombre de La Castañeda sigue evocando la herida de un país que alguna vez decidió encerrar su miedo, su intolerancia y su indiferencia hacia la salud mental. El pasado lunes 27 de octubre, la cantante española Rosalía lanzó su sencillo Berghain, primero que da a conocer Deluxe, su cuarto álbum de estudio. Desde entonces, la canción acumula más de 9 millones de reproducciones en Spotify y otras tantas su videoclip en YouTube. Este en particular causó cierto revuelo por la profusión de símbolos que incluyó. Una puesta en escena sumamente barroca que hace eco del que al parecer será el estilo general del álbum, con alusiones al imaginario católico español, reinventado con signos contemporáneos. En ese sentido, del videoclip de Berghain puede decirse que cuenta la historia de un duelo y el proceso que esto implica, oscilante entre la tristeza y el reencuentro con el sí mismo, toda vez que una pérdida casi siempre deja una oquedad que pone al descubierto todo aquello que se depositó en un objeto de amor. En el video se observan imágenes del Sagrado Corazón, un Jesucristo estilo bizantino, el retrato de Cecilia Gallerani que Leonardo da Vinci pintó y que se conoce como la Dama del Armiño, una alusión al cuento de Blancanieves y otra posible a la cinta Anticristo de Lars von Trier. En fin, la lista es larga, fiel al espíritu barroco, que buscaba saturar todo lo posible el espacio con sus símbolos y sus significantes. Mujeres locas, intensas, locas, mujeres ciertas. Dicen que la literatura es el espejo de una sociedad. Pero, ¿qué pasa cuando ese espejo solo refleja una mitad? Durante una conferencia reciente, Paco Ignacio Taibo II, director de Fondo de Cultura Económica, desató una polémica al rechazar las cuotas de género en la literatura con una frase que indignó a escritoras y lectoras por igual.
Un poemario escrito por una mujer horriblemente asqueroso de malo. Por el hecho de ser escrito por una mujer, no merece que se lo mandemos a una sala comunitaria. El comentario encendió las redes y, por supuesto, también las calles. El pasado martes 28 de octubre, frente al Fondo de Cultura Económica, un grupo de mujeres convirtió la poesía en protesta. Versos de Rivera Garza, Amparo Dávila y Guadalupe Nettel se escucharon entre consignas y risas cargadas de ironía. ¡Horrible!, respondían al unísono, resignificando la ofensa. No se trató de cuotas, sino de memoria, de recordar que durante siglos las mujeres fueron excluidas de las universidades, de los premios y de la posibilidad de publicar. Que Sor Juana fue silenciada y que Elena Garro fue opacada. Hoy, el reclamo no busca un lugar por cuota, sino por justicia. Porque la literatura no es cuestión de género, ni de amistades con quienes tienen el poder de publicar, sino de voz. Y esa voz, la de las mujeres que escriben, gritan y resisten, no piensa volver a callarse. Cada 28 de octubre desde hace más de 20 años, el mundo celebra la industria de la animación, ese arte audiovisual que nos ha contado historias conmovedoras, reflexivas y por demás fascinantes. Esta fecha fue instaurada en 2003 por la Asociación Internacional de Films de Animación con el propósito de rendir homenaje a la primera proyección pública de cine animado. Todo comenzó en 1892 cuando el inventor y pionero francés Charles-Émile Renaud presentó su innovador teatro óptico en el Museo Grévin de París. Frente a un público estupefacto, proyectó una serie de cortometrajes conocidos como las pantomimas luminosas. Aquella función marcó el inicio de una nueva era, pues por primera vez las imágenes dibujadas cobraban vida en la pantalla y así, sin saberlo, Renaud abrió el camino a lo que más tarde se convertiría en una de las industrias más influyentes del entretenimiento. En pleno 2025, la animación se convirtió en un lenguaje global que ha logrado obtener un espacio entre los reconocimientos cinematográficos más importantes del séptimo arte, y quién sabe hasta dónde podrá llegar el futuro de la animación. Este fin de semana se conmemora en México la fiesta del Día de Muertos, una efeméride que en años recientes se ha transformado notablemente. En particular, luego de un par de producciones cinematográficas que le dieron exposición mundial. 007 Spectre de Sam Mendes de 2015, que inicia con un desfile de catrinas y catrines gigantes, que aunque nunca formó parte de las celebraciones del 2 de noviembre, ahora se realiza puntualmente en la Ciudad de México en esta temporada. Un par de años después, en 2017, el estudio Pixar, propiedad de Disney, estrenó Coco, una película de animación que se apropió de buena parte del imaginario de la celebración, pero como suele ocurrir en este tipo de producciones, reduciéndolo a un nivel elemental, sin los matices que le dan su carácter singular. En ese sentido, la fiesta actual del Día de Muertos, como ya se le difunde en países como Estados Unidos, Francia y otros del llamado Norte Global, se acerca cada vez más a una versión homogénea y folclorizada de la celebración, en detrimento de otros rasgos que se le pueden atribuir, pero sobre todo en detrimento de la multiculturalidad que converge en la celebración. En efecto, si algo caracteriza al Día de Muertos es que va más allá del mero cempasúchil o el maquillaje de Catrina que ahora dominan el discurso visual de la fecha. El Día de Muertos en México vive en las artesanías de los cartoneros de Tláhuac, la danza de los diablos en Coajinicuilapa, en Guerrero, y los panes de ánimas que se hornean en Oaxaca. También en la limpia ritual de osamentas que se realiza en Pomuch, Campeche, que a muchos puede parecer siniestra. Todas estas expresiones culturales salen del molde que muy a la fuerza se intenta crear para la festividad, entre otros motivos porque da cuenta de la diversidad de ánimo, emociones, referentes culturales e imaginarios. En suma, el vasto sedimento que se ha acumulado frente a uno de los significantes más problemáticos para el ser humano, la muerte, que en nuestra época, muy sintomáticamente, se esfuerza en simplificar. Esta semana, en la agenda de Pijama Surf, el cine y el arte se encuentran para celebrar la vida, y a quienes ya no están, porque llega el Día de Muertos y la ciudad está llena de planes. En cines, la temporada se enciende con el show de horror de Rocky, un clásico ahora remasterizado que sigue rompiendo esquemas, perfecto para estas fechas de locura y disfraces. También llega la película mexicana No me sigas, una historia intensa que te mantendrá al filo del asiento.
producida por Blumhouse. Y atención, porque vuelve a la pantalla grande El Callejón de los Milagros, la adaptación de Jorge Fons de la novela homónima, que marcó una época en el cine mexicano. Además, dos de los títulos más exitosos de esta temporada, Soy Frankelda y Frankenstein, ideales para entrar en el espíritu del terror con el sello mexicano y la mente de Guillermo del Toro. En plataformas digitales, el miedo también tiene horario. El nuevo episodio de It, Bienvenidos a Derry, llega en Halloween a las 2 de la mañana. Y desde el cine hasta tu casa llega a HBO Max La Hora de la Desaparición, una historia de misterio que no te soltará. Y en Netflix se estrena el documental Debo, Puedo y Quiero, una mirada íntima sobre el arte, la fuerza y la identidad de Juan Gabriel, el Divo de Juárez. En teatro, en el foro Silvia Pasquel, puedes ver Plutón, una puesta en escena introspectiva y poderosa basada en el cuento El Gato Negro de Edgar Allan Poe. Y en el Teatro Hidalgo, La Tiendita de los Horrores regresa con todo su humor oscuro y su encanto musical. Y si lo tuyo es el arte, el Museo Franz Mayer presenta una exposición fotográfica de Rodney Smith, un maestro del surrealismo elegante. Y en la librería El Último Encuentro podrás ver y adquirir grabados de José Guadalupe Posada, el creador de las calaveras más emblemáticas de México. Y en el Museo Calus, no te pierdas el Jardín de Velasco, una muestra llena de color y naturaleza con obra del paisajista José María Velasco. Y si prefieres algo al aire libre, Mexicráneos colorea el Paseo de la Reforma hasta el 17 de noviembre, con piezas monumentales que celebran la vida, la muerte y la identidad mexicana. Este fin de semana recuerda a todos los que ya no están, celebrando el Día de Muertos con arte, cine, teatro y memoria. Síguenos en todas nuestras redes sociales y en pijamasurf.com. Esto fue Las Olas de la Semana, un programa de la redacción de Pijama Surf y producido por Jonathan Zarate. Si te gustó, comparte y nos vemos a la próxima.